acá con ustedes, estudiando el libro de los Hechos. Y gracias Angie, quiero hacerles algunas preguntas. Claro que se vale participar y no es a fuerza, pero quien tenga la respuesta por ahí lo puede hacer. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas Tañeda. Lucas escribió el libro de los Hechos, sí. Ahora nos toca estudiar el capítulo 10 y vamos a adentrarnos en este capítulo. No creo que lo vaya a terminar, son 48 versículos por allá. Y bueno, la primera vez que di un estudio acá en miércoles, me aventuré porque fue el capítulo 6 y creo que sí lo terminé, pero no estudiando este capítulo 10. De verdad es muy extenso y es un capítulo en donde yo pude ver la manifestación de Dios, pero ¿saben cómo? Usando a las personas. Yo sé que cada uno de ustedes ha sido usado de parte de Dios. ¿Alguien ha podido disfrutar ese privilegio? ¿Alguien ha sentido que Dios lo ha usado en sus manos de una manera bonita? Y sabes, aunque no hayas levantado a lo mejor tú la mano, te quiero decir, si Dios sientes que no te ha usado, ya lo ha estado haciendo. A veces no necesita ser algo tan grandioso o tan revelador como para saber y sentir que Dios te usa. Por ejemplo, algo muy mínimo en lo cual Dios nos puede usar: en un buenos días, con una simple cordialidad. A lo mejor acá dentro de la reunión de iglesia es muy sencillo: Dios te bendiga. Pero esa palabra de Dios te bendiga puede ser un poco trillado aquí adentro. Hace un par de semanas atrás, cuando daba informes y demás de la academia, y cuando les dije Dios le bendiga, me dijo a mí. Quizá la gente no está acostumbrada aún a recibir Dios te bendiga, pero a lo mejor un hasta luego o que le vaya bien, en ese lenguaje coloquial que se utiliza allá afuera. Pero acá adentro, cuando alguien te dice Dios te bendiga, puede sonar un poquito trillado, ¿a poco no? El hecho de decir Dios te bendiga, ay hermanito, a ti también, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero atrás de ese que Dios te bendiga, debemos reconocer que ya Dios nos bendice. A mí me encanta, no por jactancia, de verdad, quitemos esas palabras, arrogancia, altivez. Me encanta contestar, y yo no sé si te ha pasado a ti cuando me saludas y que me dice que Dios te bendiga, y yo les contesto, ya me bendice contigo. Porque el simple hecho de ser hermanos ya es una bendición tan grande. El hecho de que tú estés aquí ya es una bendición. El hecho de que escuches a través de tus pastores acá al frente el mensaje ya es una bendición. Y estoy seguro que muchos de ustedes han leído, si no decenas, a lo mejor hasta centenas de veces. A lo mejor me atrevo por ahí a hablar pues de los pastores, de las pastoras, de Liz, decenas de veces este capítulo o este libro de Hechos. Pero ¿saben? Abramos nuestro corazón a ver qué Dios nos quiere decir en esta noche a través de su palabra. Y que eso que tú en algún momento pudiste leer, pudiste escudriñar, pudiste quizá rápidamente de pasadita leer, pues ahora el Señor se pueda mostrar. Y a mí me encanta leer, y cuando voy leyendo van saltando las letras. No sé si les ha pasado que cuando van leyendo algo y dicen a lo mejor ya lo quiero terminar porque por ahí de Números, Deuteronomio, ya me voy así. Pero en una ocasión cuando le entendí, cuando dije, a ver Dios, de verdad quiero abrir mi corazón, no quiero ser negligente ni necio ni cerrar mis oídos, háblame. Y de verdad que miren, Dios me habló. Así que hablando específicamente del centurión, salud, hablando del centurión, ella aquella persona encargada de 100, por eso la palabra centurión. Y si alguien no había reparado en ello, no se sienta mal. En alguna ocasión tampoco había reparado yo en ello. Quiero que extiendas tus manos acá al frente y le pidas al Señor que me pueda usar,
que quite toda palabra de hombre y que pueda Él hablar a través de su Espíritu a mi vida y que pueda llegar como Él quiere que se hable en esta noche. Amén. Dios bueno, aquí estoy, Señor. Un siervo inútil que quiero ser útil en tus manos, Señor. Quiero glorificarte y quiero solamente con denuedo, Dios, hablar tu palabra. Porque no hace falta, Señor, poner ni quitar nada. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Te pido, Señor, en esta noche, Señor, que sea la luz de tu palabra, que podamos tomar lo que tú quieres, Señor, para este estudio en esta noche. Habla a nuestros corazones, estamos dispuestos, estamos con un corazón sencillo, sensible a lo que tú puedas hablar y quieres hablar en esta noche. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. No sé por qué apareció esto aquí. Pedro y Cornelio. Voy a permitirme leer los primeros versículos hasta el versículo que les parece 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hay diferentes maneras en las cuales el Señor habla. ¿Alguien me puede ayudar? Aportando, levantando su mano y diciéndome de qué diferentes maneras podríamos decir que el Señor nos puede hablar. Keila. Por la palabra de Dios, por sueños, a través de sueños, a través de profecía, a través de hermanos. Muy bien, Dani. ¿Alguien más? Les faltan unas poquitas. Directamente a nosotros al oído, audiblemente, por un ángel. Muy bien, Dani, ya te ganó, Nusita, échale ganas. Por un ángel, ¿a través de qué más? Atrévanse, no importa si se equivocan, a eso venimos acá a aprender, no hay ningún problema. A través de las alabanzas, sí, también podría ser. A través de un hermano, muy bien, lo dijo Dani, excelente. A través de una palabra, de un mensaje, de una predicación, muy bien. A través de visiones, sí, también lo habla la Escritura, a través de visión. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? A través del ayuno, aunque es un medio, pero es el resultado del medio, podría ser, ¿ok? ¿Alguien más? A través de nuestras autoridades. Por ahí alguien dijo en alguna ocasión: bueno, pero los pastores no son Dios. Eso lo sabemos y nos queda bien claro, ¿no?
lo reconocemos, pero sí Dios puede utilizar a una autoridad o a un pastor directamente para hablarnos, sí se puede. Gracias también. ¿Alguien más? Bueno, a través de Netflix, a través de películas, perdón, gol. ¿A través de qué más? ¿Qué más? Del corazón, del pensamiento, aunque engañoso es el corazón, pero podría ser. Visiones, ya dijeron. A través de la oración, a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través, les faltó una de las circunstancias, ¿sí o no? Porque también las circunstancias, si alguien se quiere ir a vivir a China y de repente dicen ya compré mi boleto de avión y no sé qué, y de repente llegas al aeropuerto y vas para atrás. A veces a través de las circunstancias también Dios nos puede hablar. Pero fíjense qué bonito. ¿Alguien quería decir algo más? ¿Algo que me faltó, pastor? Y fíjense qué bonito estaba hablándole Dios, porque Él lo pudo hacer directamente. Directamente lo pudo hacer con Cornelio. Pero lo hizo a través de ¿qué? Acabamos de leer. De un ángel. Haciendo memoria, yo creo que 3 veces, 3 veces audiblemente he podido escuchar al Señor. Y yo podría decir, pues a lo mejor fue choro, no fue broma, pero la realidad, al escucharlo, lo que se avecinó, lo que se presentó, fue el resultado de lo que Dios me había hablado. Y de verdad que es algo muy bello, es algo especial, no porque uno es especial, sino porque Dios tiene misericordia y Dios habla como sea, y no porque a alguien le haya hablado audiblemente quiere decir que a quienes se le reveló a través de sueños, a través de visiones, a través de personas, a través de los pastores, o a través de la palabra, o a través de una película, no lo sé, quiere decir que sea menor o mayor. ¿Están conmigo? Los acontecimientos trascendentales de la inclusión de los gentiles en la iglesia y la salvación de Cornelio requirieron preparación soberana. ¿Recuerdan? Los judíos, por un lado, circuncidados, por otro lado, los gentiles incircuncisos, y para nada podían tener relación, lo vamos a ver un poquito más adelante, el uno con el otro. Ni siquiera podían hablar con tal, ni siquiera podían aceptar ni irse a comer juntos. No nada más era mal visto, eso cuanti más, pero era verdaderamente algo así como que qué comunión tenía la luz con las tinieblas. Pero ahí es en donde Dios quería romper ese muro, ahorita lo vamos a leer en la palabra, ese muro que estaba levantándose. Y Dios lo hizo a través de 2 personas. Ya lo dije entre líneas, pero alguien me quiere decir ¿a quién usó Dios en este capítulo? ¿A quién? Bueno, usó al ángel para hablarle a 2 personas físicas. Pedro y Cornelio, de ellos vamos a hablar en esta noche. Ellos recibieron visiones. Esas visiones provenían de Dios, que los preparó para lo que venía a continuación. ¿Estás listo para emprender? Y esa es la preparación de Cornelio. Vamos a ver, por favor, en la preparación de Cornelio. Leímos del versículo 1 al versículo 8 y quiero adentrarme y profundizar un poquito. Igual que los demás centuriones mencionados en el Nuevo Testamento, Cornelio había alcanzado su rango demostrando ser un hombre firme, responsable y confiable. Cornelio era un encargado, un soldado encargado, y era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esta palabra me encanta. En el libro de Josué también habla
y me fascina mucho puntualizarle, porque a veces vemos aquí familias en donde podríamos decir, pero me falta mi mamá, o me falta mi papá, o me falta mi hermano, o me falta mi hermana. No lo sé, pero qué importante mencionar y puntualizar que mi casa y yo serviremos a Jehová. La palabra dice, a lo que se refiere a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Y es bello el ver cómo aquí en esta congregación hay familias completas. Y quizá alguno podría decir, pero mi papá no está, pero seguimos orando por él. Y yo sé que usted, mi hermano, mi hermana amada, está orando por su papá. Así como nosotros durante muchos años. Yo recuerdo a una de las hermanitas que ya no está con nosotros. Ella oraba por su esposo para que él estuviera con ella sentado, y de repente apartaba por ahí un lugar y alguien le decía, hermana, ¿está ocupada? Sí, sí está ocupado. Yo decía, tantos años y diciendo que está ocupado. Pero ella tenía fe. Es esa palabra, y dice que la fe puede mover montañas. Pero cuando ella lo decía, estoy seguro que lo hacía con fe. Y el resultado fue que un día, una semana antes del fallecimiento de su esposo, después de 11, 15 años, no me recuerdo, como 20 años, en su silla de ruedas, ese señor vino a pedir perdón a los pastores y Dios se lo llevó. Pero vean qué bonito, y vamos adentrándonos, por favor. Cornelio era entonces un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, en todo momento oraba a Dios. Ahora quiero preguntarles, ¿Cornelio ya era hijo de Dios? ¿Cornelio ya era salvo? No era. ¿Ya era salvo Cornelio? ¿Por qué dicen que ya era salvo? ¿Ya Jesús había venido a su corazón, al corazoncito de Cornelio? ¿Qué dice el público? ¿Quién da más? Sí, no, ¿quién sabe? Vamos a ver esta respuesta un poquito más adelante. Dice, tenía un corazón dispuesto a buscar más de Dios, y Dios estaba a punto de darle más. ¿Sabe que cuando usted quiere buscar más de Dios, no es algo así como que Dios dice, eso es mío, no te voy a dar la bendición, porque esta es mi bendición, no te la mereces? Dios no es así. Dice Dios, y dice su palabra, que Dios se deleita en tener misericordia, y Dios nos perdona, y Dios nos acepta, y Dios nos justifica, y Dios nos ama, y Dios se quiere revelar a nosotros. Así que él estaba pidiéndole a Dios, él quería buscarle más de Dios. Este es el equilibrio necesario para la elección divina que Dios necesitaba, y él quería responder al corazón dispuesto de esa búsqueda. Acompáñenme por favor a Isaías 55, versículo del 6 al 7. Vamos a ver qué dice este libro de Isaías, de un corazón que busca, de un corazón que está necesitado. ¿Puede responder eso? ¿Puede repetir? Necesitado de Dios. Y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cerca. Esto quiere decir, entre líneas, que va a haber un momento en donde ¿qué? Donde ya no va a haber tiempo. Dice, llamadle, acudid mientras puede ser hallado. Esto sí quiere decir, naturalmente, la respuesta es que va a haber un momento en donde no vamos a poder ya buscarle. Por eso es que usted y yo estamos ahorita en la gloria. ¿Sabe? No hemos sufrido todavía persecución. Ya estamos, yo siento, empezando a vivir cosas del final, del fin del mundo. Pero estamos así como vislumbrando un poquito. No lo sé,
la palabra dice, nadie sabe el día ni la hora, pero como están las cosas, viene de mal en peor. Si alguien te predicó un evangelio en Cristo barato, vente a Cristo y todo va a estar bien, te tengo que decir algo. Esa no es un evangelio verdadero, porque la palabra del Señor dice de los últimos tiempos. No es el tema en este momento. La elección divina y la responsabilidad humana son claras enseñanzas de la Biblia. La salvación es tanto llevada a cabo por Dios como ordena a cada uno de nosotros los pecadores. Aunque nuestra comprensión limitada no nos permite armonizar estos dos aspectos, no hay conflicto en la mente de Dios. Cornelio era un hombre entonces temeroso de Dios, sí era temeroso. El Señor había conmovido el alma sombría del centurión para que abandonara su religión pagana. Ya vamos adentrándonos entonces en si era o no era. Vamos adelante, por favor. Y él adoraba a Jehová Dios. El centurión adoraba a Dios. Esa devoción se expresaba en que hacía muchas limosnas al pueblo y en el hecho de que oraba a Dios siempre. Él oraba a Dios en todo momento. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. El día de ayer, hace 8 días, hablábamos en la célula cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios posaba, pero no estaba en. ¿Por qué? Esta es una pregunta que les quiero hacer a los que están en la célula. No pueden participar, por supuesto, porque ya se dio la respuesta. Pero quiero preguntarles, ¿cuál era la diferencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Alguien que no sea las familias pastorales. A ver, ¿sí estuvo clara la pregunta? ¿Cuál es la diferencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Atrévanse, no hay problema. Si no se lo saben, ahorita mismo Becky les va a dar la respuesta, no hay problema. Ok, ya dijo el pastor que no. Se salvó. ¿Quién dice yo? Bueno, a ver, ¿alguien de la célula? ¿Quién se atreve? A ver, Dani, échale. Venga a la cámara. A ver, ¿cuál es la diferencia, Dani, del Espíritu Santo, obviamente, del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento? Creo que en el Nuevo Testamento ahí dice que baja en forma de paloma, entonces ya a la tierra, y en el viejo pues no baja. Ok. Solo están las personas. Ok, bastante bien. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Si se equivocan, eso venimos a aprender. ¿Les ayudo? ¿Una ayudadita? Bueno, lo dije hace ratito entre líneas. ¿No? Quiere decir que el Espíritu de Dios antes, por ejemplo, en Jonás, dice que estaba en David, dice que estaba el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios posaba, estaba en momentos. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué creen? Que mora, que está, que permanece, ya no se va, como en ese momento estaba en Jonás. Y fíjense cómo ayer lo estudiábamos también. Bueno, fue un comentario porque no fue del estudio. Dice, como respuesta al final dice, y Sansón o Sonsón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Bueno, ese es el contexto, pero hablando del contexto o del texto específico del Espíritu, posaba, pasaba. ¿Recuerdan cuando las plagas, verdad? Pasaba, pero ese no era el Espíritu. Ahora en el Nuevo Testamento, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que cada uno de nosotros vayamos, ahí mora, ahí está el Espíritu. Y allá en donde te quieras ir a las profundidades de la mar,
ahí llevas al Espíritu. Aunque tú digas, ay, ya, déjame un cachito, me voy a ir a la party, ahí va a estar el Espíritu. Hubo por ahí, se los cuento a ustedes que son mis amigos, un cristiano que fue a una fiesta y le decía, Señor, pero no puedes ir a esos lugares. Es que esos lugares pues no son dignos de ti. Le decía, pues yo voy porque como yo vivo en tu corazón, pues a donde tú vayas yo voy a ir. Al final de cuentas, cuando esto no fue real, no vayan a pensar que fue de alguien, ¿cierto? Es una anécdota. Pero esto es específicamente lo que hace el Espíritu. Si tú quieres ir a mentir, a robar, a hacer alguna situación, allí va a estar el Espíritu de Dios contigo. Como en este momento podemos ver que estaba revelándose, aunque ya había escuchado Cornelio no lo había podido vivir en carne propia. Vamos un poquito más adelante, por favor, acompáñeme. Dice, a causa de la elección soberana de Cornelio y en respuesta a su corazón de búsqueda, Dios se movió a fin de prepararlo. Ese fue el título que yo le quise poner. Es esa preparación que Dios tenía para Cornelio en los primeros 8 versículos. El centurión vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, esto es más o menos a las 3 de la tarde, 3 por la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Lo acabábamos de leer, ¿cierto? Le decía, Cornelio. La hora 9 era el momento más importante de oración en el día judío. Esto lo dice en Hechos 3, versículo 1. Dios respondió la oración enviándole un mensajero angelical, es decir, un ángel. La aparición de ángeles en la Biblia producía terror, pavor. Ahora podríamos decir como cuando se te aparece algo, no un ángel, sino lo contrario, que te da pavor. Pero antes, fíjense, si no, por favor, vamos a Josué 6:22. Me gusta no nada más platicarles o contarles o decirles como anécdota, sino vámonos a adentrarnos a la escritura. Dice Josué 6, capítulo 6, 22. Vea cómo la aparición de ángeles en la Biblia producía. ¿Qué producía? Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer, a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. A ver, 13:20, por favor. No tuvo que ver. Vamos a ver, 13:20. A lo mejor lo escribí mal. A lo mejor ya era muy noche, hermano, ya eran como 2 de la mañana y por eso decía entonces Primera de Crónicas 21:16. ¿Están conmigo? Vamos a Crónicas 21:16 a ver qué nos dice o por qué lo escribía aquí. ¿Sí hay? Aquí está. Y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda, a ver un poquito más adelante, y en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Pero no habla específicamente, sí habla del ángel y de su aparición. Muy diferente a la frivolidad casual con que muchos hoy en día tratan sus supuestos encuentros con ellos. ¿Han escuchado a aquellas personas que dicen, Dios me dijo? ¿O Dios me habló? Miren, no creo que Dios no hable. Yo creo con todo mi corazón que Dios habla. Pero cuando una persona venga a decirle, es que Dios me dijo, tenga cuidado. Nada más se lo dejo ahí en el tintero. Tenga mucho cuidado. Y mucho menos si no es una autoridad o no es una persona espiritual. Usted ha escuchado aquella, creo que lo mencionó el pastor Jesús cuando dijo de esa persona que llegó con una mujer y le dijo, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. Qué vivo, ¿no? Y ella dijo, sí, ella fue la espiritual. Ahora deja que Dios me lo confirme a mí.
Porque a veces podemos caer en el engaño. Y según diciendo que Dios me dijo, pues ya te la llevaste al baile. O al revés. Muy diferente entonces cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios. Y es comprensible que el veterano soldado Cornelio estuviera aterrado, mirando fijamente y atemorizado. ¿Qué fue lo que dijo Cornelio? ¿Qué, Señor? Ahí está en el versículo 4, fíjese ahí el signo de interrogación. Dice, ¿qué es, Señor? Estaba atemorizado. El ángel se apresuró a tranquilizar al hombre. ¿A quién? A Cornelio, diciéndole, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios conocía el corazón de Cornelio, que era un hombre devoto y que lo adoraba con lo mejor de su entendimiento. A pesar de la sinceridad de Cornelio y de su devoción al Dios verdadero, no podía ser salvo sin tener una correcta comprensión del Evangelio de Jesucristo. Dice, no podía ser salvo sin tener una correcta comprensión del Evangelio de Jesucristo. Vamos a Hechos 4:12, por favor, si me acompañan. Hechos capítulo 4, ya lo hemos estudiado anteriormente, versículo 12, y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que debemos hacer para ser salvos entonces es confesar. Y si confesares, el que confesare con su boca, ese será salvo. Dios lo estaba preparando para proporcionarle dicho conocimiento. ¿A quién le estaba preparando? A Cornelio. No se me desconecte, mi amado. Él estaba preparando a Cornelio. Específicamente, el ángel le dio estas instrucciones: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. La relación del centurión fue, la reacción del centurión fue inmediata. Como papás, algunos de nosotros hemos educado a nuestros hijos de tres maneras, que es la obediencia. Y la obediencia es inmediata, la obediencia es absoluta y la obediencia es de buena gana. Si no, no sirve. Pero aquí entre líneas quiero que usted subraye, por favor, dice y al instante. O sea, en el momento. Cuando alguien va a ser atropellado y alguien le grita, párate, o stop, o frena, o espera, le puede salvar la vida, ¿sabe? Cuando algún chiquito, no, iba a meter el dedo en el, no sé, en la licuadora o en la luz, o a mí se me pasó, todo eso me pasó, ¿eh? No, pero sí me hice, sí me dolió, pues. La reacción del centurión fue instantánea cuando el ángel que hablaba con Cornelio partió. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿A quién? A Cornelio, a los cuales envió a Jope después de haberle contado absolutamente todo. A primera vista parece que no había ninguna razón para esta demora. Sin duda, el ángel era muy capaz de entender el mensaje del evangelio a Cornelio, aunque un ángel iba a proclamar el evangelio en el futuro. Dios ha escogido obrar por medio de instrumentos humanos. Y esto me voy a detener aquí. Por muy neófito que tú te sientas, esto es muy nuevo en la fe. De todas maneras, ya sabes mucho más que muchas personas de allá afuera.
Con que me digas he venido a 2 o 3 reuniones, Fernando, iba por la F, ahí está. Es que soy bien malo ya con esto y tengo 40 y cachito. Pero tú tienes más que mucha gente de allá afuera, porque tú ya has escuchado el evangelio de la verdad. Has escuchado no nada más de Cristo, has sentido a Cristo en tu vida. Por eso es que ya mucho puedes hacer. Y yo siempre me encanta citar a la burra de Balaam, pero no es el momento ni es el pasaje. También quería allí a Pedro para que observara la salvación de Cornelio. Y esto era una dualidad. Dios quería utilizar a 2 hombres, como lo especifiqué al principio, digamos de un linaje. Hablamos de quiénes, de los judíos y de los gentiles. Entonces, para ser equitativo, pues tenía que obrar en un milagro y tenía que utilizar a alguien de los 2 bandos, ¿no? O del bando. Solo entonces el apóstol estaría totalmente preparado para aceptar a gentiles en la iglesia. Quiero que me acompañe a leer del 9 al 20, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Quiere decir que Pedro, judío, circuncidado, adentrado en la palabra, tenía una relación con Dios, él tenía la comunión, devoto, él iba a orar y dice cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿Le vino o le habló? Y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la división, le dijo el Espíritu, en la visión le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Porque yo los he enviado. Cuando en este momento Dios le estaba hablando a Pedro, Pedro ya estaba cautivado por el Señor. Él no estaba endurecido en su corazón, como seguramente muchos de los que estamos aquí durante muchas épocas hemos endurecido nuestro corazón a Dios. Pero él no le habló una vez. ¿Se dio cuenta cuántas veces? ¿Alguien me puede decir cuántas veces? ¿Quién da más? 1, 2, 4. Dicen, ¿quién da más? 4. A ver, ¿quién dice que 4? Ya le voy a copiar al pastor Chucho, a ver. ¿Quién dice que 2? 3, 4. Que avance la ignorancia entonces.
A esto se le denomina la preparación ahora de Pedro. La preparación que Dios quería trabajar con Pedro. Mientras tanto, de vuelta en Jope, Dios estaba preparando al predicador. ¿Quién era el predicador? Pedro. Para este fabuloso encuentro. Al día siguiente, mientras los hombres enviados por Cornelio iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro recibió una visión divina. Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta más o menos es al mediodía. ¿Estamos? Era hora de almorzar. Por ahí dicen que cuando se hace hambre se olvida de todo, ¿no? Y ya queremos y nos surge. Era hora de almorzar. Él tuvo gran hambre y quiso comer. No obstante, debió haber una demora de verdad inesperada en su comida, pero mientras que sus anfitriones le preparaban algo de comer a Pedro, le sobrevino un éxtasis, dice aquí. ¿Quién me puede decir qué es éxtasis? Le sobrevino un sinónimo, una visión. ¿Alguien más? Mises, ¿qué es un éxtasis? ¿Algo loco? ¿Algo irreal? Bueno, no, puede ser algo real, más bien algo. ¿Qué más? ¿Ah? Ya no le des eso de cenar, Angie. Un éxtasis. Dios no solo llamó de forma soberana a Cornelio para la salvación, sino que también preparó a Pedro como el medio, humanamente hablando, para lograrlo. Vean cómo Dios estaba preparando. ¿Me ayudan a repetir esa palabra? Preparando. Cuando usted y yo no vemos a la vuelta lo que viene por nuestra incredulidad, a veces nuestra falta de fe, pero a lo mejor nuestra desesperación, ya Dios está preparando. Pero Dios ya está obrando en usted y en mí para lo que fuimos planeados por Dios que vamos a ser usados. El llamado soberano que Dios hace a individuos para su servicio especial está bien preparado y cimentado en la palabra de Dios. En el éxtasis de Pedro, él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice, que atado de las 4 puntas iba bajando a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, ya leímos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Muy apropiadamente, puesto que tenía hambre en la visión del apóstol, participó de la comida. Que el lienzo contuviera animales puros e inmundos reflejaba también la instrucción del Antiguo Testamento, en que Dios estableció ciertas restricciones dietéticas, vamos a decirlo así, para Israel. ¿Recuerdan aquel versículo en donde decía, no puedes comer de esto, no puedes comer de esto otro? Describe también en Levítico su motivo para dar tales restricciones. Si alguien lo quiere leer en su casita y lo quiere anotar, es Levítico 20, 25 y 26. Aquí describe el motivo de tales restricciones. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. Era importante entonces que Israel se mantuviera separado de sus vecinos idólatras, y tales restricciones dificultarían también las relaciones sociales con estos mismos.
Desde la venida de este nuevo pacto y el llamado a un nuevo pueblo, la iglesia, la época de las restricciones terminó, y lo pongo entrecomillado, como Pedro descubriría prontamente. En su visión, Dios le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. Come como cualquier judío. Pedro estaba horrorizado. Al instante protestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Celosamente había cumplido las leyes dietéticas toda su vida, creyendo que tal compromiso, y aquí es el compromiso kosher, ¿no? Era, el que le entendió, le entendió. No, no es cierto. Kosher es la marca de la limpieza o de los productos que están avalados por una limpieza estricta. ¿Sí estuve bien? Avalado por judíos. Y siguen guardando esa ley de no comer nada inmundo. Si usted toma en su mano una leche de la vaquita, es que luego me las cobran, ¿no es cierto? Va a ver que tiene un sellito que dice sello kosher. Y bueno, así muchos productos, ¿no? Entre de ellos cité que yo sí he visto, pero era requerido por el Señor. Su adhesión estricta reflejó su devoción por agradar a Dios. ¿Cómo hacer de lado inmediatamente todo aquello sin asaltar su conciencia tan sensible al deber dietético? Pero Pedro se resistió firmemente al mensaje, por lo que volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo. Tan arraigadas eran las normas dietéticas de su vida que aún no lograba comprender lo que estaba sucediendo. Pero finalmente la escena se repitió después 3 veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La visión dejó entonces a Pedro perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Dicho significado era doble. En el lado negativo simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Pero tales características de separación ahora eran contraproducentes, ya que Dios estaba juntando a judíos y sí, mis amados. O yo tendría que preguntarles: ¿quién de aquí es judío? Bueno, actualmente hay judíos que han creído en Cristo, se le llaman judíos mesiánicos. Y hay judíos que siguen guardando la ley, que no han creído en el Mesías y siguen esperando al Mesías. Pero Dios rompió y tiró esa barrera que nos separaba de judíos con gentiles. Ya si les quiero preguntar ahorita: ¿quién de aquí es gentil? ¿O quién es publicano? ¿Quién es judío? ¿O quién es? Pero son buenas preguntas que quizá cada uno de nosotros debemos, aunque no seas judío, mi hermano, ya Cristo murió por ti. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, Él lo hizo todo y dijo: consumado es. Quiere decir, todo está hecho. Y recuerdan aquel lugar que era el lugar santo, el lugar santísimo, en donde nadie podía entrar, y si a alguien se le ocurría entrar, moría instantáneamente en ese lugar santísimo. Pero cuando nuestro Señor Jesús estaba ascendiendo a los cielos, dice que en ese momento, cuando suspiró, dice la palabra del Señor que se rasgó el velo. Y el hecho de rasgarse el velo es un símbolo de que ya no hay intermediarios, ya no hay un mediador entre, como ahora se le dice al Papa, ¿no? ¿Cómo se le dice?
el puente más alto. ¿Se imaginan qué aberración? De verdad, así le dicen. Ustedes lo han escuchado. Se le llama el sumo pontífice. Y el sumo es lo más grande o lo más alto. Ponti es puente. Le dicen a esta persona que es el puente entre Dios y los hombres. ¿Usted se imagina eso? Es una blasfemia, es una abominación al Señor Jesús. El único que es nuestro mediador es nuestro Señor Jesucristo, el que hizo posible tu salvación si has creído. Pero vayamos un poquito más adelante. En ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ellos llegaron mientras Pedro pensaba en la visión, aún tratando de imaginar lo que el Señor estaba diciendo. O sea, mientras que estaba Pedro todavía acá en la alucinación de decir, ¿será? ¿No será? Tal vez, no, tal vez. Ya le estaban llamando a la puerta. Y cuando él regresó a la puerta para poder abrirla, todavía seguía imaginando qué habrá pasado. ¿Qué habrá sido? A lo mejor fue una alucinación mía en este éxtasis. Ellos llegaron mientras Pedro pensaba en la visión, aún tratando de imaginar lo que el Señor estaba diciendo. Había llegado el momento del encuentro que clarificaría la confusión de Pedro, o más bien le pondría ya el resultado de esa visión y ese éxtasis, ese sueño que quizá él pensaba haber tenido. Por lo que le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Porque yo los he enviado. Aquí estoy terminando el versículo 20, pero quiero detenerme por si hay alguna pregunta. Y si hubiera alguna pregunta y no ha sido clara la palabra o no ha sido claro el contexto, adelante, para eso está el estudio. Por favor, ahí está la cámara, ahí está el micrófono. Si es que hubiese alguna pregunta, si es que algo no haya quedado claro. Nadie, una de dos, o todo claro o están en éxtasis, ¿no? Siguen en que si era salvo o no era salvo. ¿Qué dice el público? Tú dices que ya era salvo, que ya había venido Jesús a su corazón a morar. ¿Qué les parece si nos lo llevamos de tarea? No puede hablar de Dios si no había creído en Jesús, ¿sí o no? Bueno, vamos a dejarlo de tarea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tengo 6 segundos. Se les acabó el tiempo. Qué lástima. Trato de ser puntual, mis hermanos, por respeto a ustedes también, por respeto a su puntualidad y a que algunos van lejos. Pero, pastor, por acá el micrófono, mi hermanito servidor Pepe. Se queda aquí así en puntos suspensivos el estudio, ¿no? Pero nada más quería acotar algo. Fíjense, Dios usó un ángel y dice la escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 10 creo es, dice que ellos son espíritus ministradores que son enviados a favor de los que han heredar la salvación. Cornelio les ha enviado un ángel porque va a ser heredero de la salvación.
Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, aunque también lo citan los otros evangelios, pero en Marcos, sobre todo, hay una pregunta que dice que se acerca un escriba a hacerle a Jesús. Dice: Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y Jesús le responde, el Shema, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual o semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley, les dice el Señor. Y el escriba como que le responde al Señor, dice: bien has contestado, maestro, porque es en verdad amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí?, y a nuestro prójimo, esa es la ley. Y le dice Jesús algo, dice: bien has dicho, y no estás lejos del reino de los cielos. Y fíjense, ya vimos la conversión de Pablo, pero antes vimos la conversión de un etíope. ¿Qué hacía el etíope antes de que se convirtiera? Leía la palabra. ¿Qué hacía Cornelio? Se estaba orando. Orando, se estaba preparando. dando limosnas, siendo un hombre piadoso, buscando a Dios. No con toda la claridad, igual que el etíope, pero tenían hambre. Así es. Hambre de Dios. Y Dios no se va a negar, se va a revelar Amén. a todo aquel que le busca. Entonces, ahí está la clave. Que haya un corazón dispuesto para Dios. A lo mejor, fíjense, en el contexto en el que este hombre, el centurión, se está dando esta historia, él vivía, ahí Jope está cerca de en Judea, una tierra habitada por judíos. Lo más seguro es que él ha de haber estado al tanto de la religión de ellos, del judaísmo. Sí. Pero mezclados con ellos estaban los cristianos. Y él se interesó por ese Dios, porque él venía, o él, de un extracto de ser un romano, y los romanos eran politeístas. Así es. Tenían muchos dioses. Habían heredado los mismos dioses que los griegos, nada más que les pusieron ellos sus propios nombres. Pero él ya oraba a un Dios, probablemente no totalmente revelado a su vida, pero a un Dios que estaba buscando, que había visto en los otros el efecto que había causado la creencia en ese Dios, sobre todo en Jesús. Y este hombre va a ser satisfecho en su hambre espiritual, y por eso se combinan ambas cosas, ¿no? Un mensaje que viene del ángel a Cornelio e inmediatamente obedece, y una visión que le viene a Pedro. Una visión que tiene que ver, como tú lo decías, con dos cosas. Uno, en cuanto a los alimentos reales de animales, y que después Pablo va a aclarar, dice: todo, cuando se tome, todo alimento es puro en sí mismo, dice Pablo, siempre y cuando se tome con acción de gracias. O sea, podemos comer de todo, excepto algo que después en el capítulo 15, en el primer concilio, los mismos apóstoles van a decir lo que no debemos comer. Sangre, lo sacrificado a los ídolos, ahogado. ¿Sí? Sangre hasta la fecha, La moronga. no debemos comer. ¿Sí? Nada de eso. Si tienen dudas, entre 8 días lo aclaramos. Amén. Pero todo lo demás, todos los demás alimentos que antes estaban prohibidos, podemos comerlos con acción de gracias. Pero no solo tenía que ver con los alimentos, sino tenía que ver más con los gentiles. Porque Dios vino para todo el mundo, no vino solo para los judíos. Ellos eran el pueblo especial de Dios. Y Dios en este momento le habla a Pedro a través de una visión que él en su momento no comprende. Y como tú preguntabas al principio, ¿de qué tantas formas Dios nos puede hablar?
Y a veces, tú decías, una de las circunstancias, de las formas que hablas, las circunstancias. Por ejemplo, a Jeremías un día lo manda y dice, vete a la casa del alfarero. Obedece Jeremías, va a la casa del alfarero y ve que el alfarero está haciendo una vasija, la termina y la rompe. ¿Viste Jeremías? Pues sí. ¿Y qué? No, pues no entiendo. Entonces el Señor le da el mensaje. Sí. Así yo puedo hacer una vasija, quebrarla y volverla a hacer. ¿Sí? Diciendo, Dios, yo soy el alfarero. Ustedes son la masa moldeable, o sean masa moldeable en mis manos, y yo voy a trabajar. Y de muchas formas, así a Pedro le habla aquí, en esa visión, ¿sí? Y va en contra de todo, porque hasta ese momento, aunque ya Pedro es salvo, Pedro ha sido bautizado con el Espíritu Santo, Pedro ha dado ya varios sermones y hay miles de convertidos, todavía tiene un chorro de prejuicios. Todavía sigue arraigado. Yo el otro día decía, es más difícil desaprender lo que aprendimos que aprender cosas nuevas. Y para que él desaprendiera toda su religión, el Señor tiene que tratar con él. Hasta ese momento seguía sin comer animales impuros. Y eso lo trasladaba. Al ratito vamos a ver, en la próxima semana yo creo vas a ver, cuando llega a la casa de Cornelio, las palabras que usa Pedro, dice, tú sabes cuán aborrecible es para un judío entrar en la casa de un gentil. Esa era una ofensa. Así es. Para llegar a una casa de un gentil. Pero todo tenía que ver con sus prejuicios que Dios le va a quitar. Y poco a poco Dios se lo va quitando, lo vamos a ir viendo. Nada más quería citar por último para el cierre el paralelismo de lo que en el versículo Dios, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Oraba, es decir, ya lo iba preparando. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios y es impactado, como lo decíamos, no vuelve a ser el mismo. Lo que le sucedió al pequeño saltamontes, no, Zaqueo. Y Zaqueo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue impactado de tal manera que Jesús dice de Zaqueo, cuando Zaqueo dijo, Señor, yo voy a dar 4 veces más lo que le quité a la gente. Respondió Jesús, fíjense entre líneas, ahí está, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces no es tardo, el Señor es presto, el Señor ya está para aquellos corazones contritos y humillados. Quiero, por favor, que le pongan ahí una marquita en su Biblia y de tarea, como buen maestro, por favor chequen del 20, llegué casi a la mitad del 20 hasta el final del capítulo 10, que va a ser el 48. Así que chéquenselo para que lo que estemos platicando la próxima semana, si me dan oportunidad, si no con el pastor que sea, pero si me dan oportunidad, vamos viendo, vamos adentrándonos a lo que a la luz de la palabra nos quiere decir el Señor. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor, creo que sí está, es primer miércoles y quiero que 2 matrimonios puedan acompañarnos a repartir los elementos.